Quería dar las gracias al general Miguel Ángel Ballesteros por estar aquí con nosotros y dedicarnos esta tarde y poder seguir sus explicaciones sobre todo lo que está pasando. Y la razón por la que está aquí es porque además ha escrito un libro sobre yihadismo que, como vamos a tener poco tiempo para poderlo explicar todo porque es muy complicado, en todo caso recomiendo que todo el mundo se tiene que leer. Y yo creo que esta es una gran idea de Filipín y de la Huerta Grande, que continuamente tiene ideas muy interesantes y tenemos la suerte de poder colaborar con ellos y contar con ellos para presentar aquí sus libros. Y a Filipín, que estaba por aquí, pues le doy las gracias una vez más. Y bueno, pues vamos a empezar. Decía que el tema es muy complejo porque cuando hablamos de geopolítica en general, pues realmente todo tiene que ver con todo. Llevamos una semana o 2 semanas donde no tenemos más que noticias que cambian, entre otras cosas la de ayer, un poco por la visión que tenemos del panorama mundial. Y quería empezar, antes de entrar en los temas más concretos, preguntándote por qué es la geopolítica, desde el punto de vista de la defensa, qué es lo que hay que mirar. Bueno, permíteme, Santiago, que en primer lugar te agradezca a Avante, agradezca también a todos ustedes su presencia aquí. Vengo de Toledo de dar una conferencia sobre Estados Unidos y Rusia y veo caras que las he estado viendo también en Toledo. Así que esto tiene su aquel, ¿eh? Bueno, pues en primer lugar... Empieza a ser sospechoso, ¿no? Sí, no me lo esperaba. Bueno, ¿qué es la geopolítica? ¿Cuál es el interés de la geopolítica? La geopolítica es una disciplina que nace a finales del siglo XIX, de la mano de un sueco, Kellen, y es, como indica la raíz de la palabra geografía, y procede de la palabra geografía política, que no es lo mismo que geopolítica. Geografía política es una foto, es un mapa donde se recoge pues, las fronteras, las capitales, todos recordamos los mapas físicos, políticos. Eso es la geografía política. ¿Y la geopolítica? No, la geopolítica no es eso. La geopolítica es algo vivo. Esta es la diferencia. Mientras la geografía política es una foto que toma la imagen de cómo es un país, de cómo es una región en un instante determinado, con unos gobiernos, con una población, con una población que habla una lengua, otra población que habla otra lengua, lo que se quiera, pero eso queda como una foto fija. La geopolítica funciona con indicadores y además funciona con indicadores multifactoriales. Fundamentalmente, lo que analiza, los factores que analiza pueden ser múltiples. No es una disciplina asociada exclusivamente a la defensa, a la seguridad. Esto realmente va asociado al poder entendido positivamente, al ejercicio de la política de los estados. Para Kellen, el Estado es un ser vivo, es algo que tiene vida propia y que tiene algo fundamental, que es un espacio, el Rimland, o un espacio esencial donde desarrollarse. Tiene también una población que lo hace crecer, que le introduce el dinamismo y tiende a la expansión como los seres vivos. El ser humano tiende a crecer físicamente, cuando es un niño, a crecer intelectualmente, a crecer en conocimiento. Pues para Kellen y para los geopolíticos, los estados también tienden a crecer físicamente. Para Kellen los estados buscan sus fronteras naturales. ¿Cuáles son las fronteras naturales? Pues las fronteras naturales son las montañas y los mares. Todo esto, ¿y qué analiza la geopolítica? Analiza el factor físico, que es el territorio, analiza el factor humano, que es la población, si es una población de hábitat rural, de hábitat urbano, de qué lengua utilizan,
en qué condiciones se utilizan esas lenguas, si es que hay varias, cuál es la pirámide poblacional, las edades, etcétera, etcétera. ¿Qué más factores? Factor económico, factor sociopolítico, ¿qué estructuras políticas tiene ese Estado? Factor militar, por supuesto, los equilibrios de poder, los poderes fácticos, el papel que juegan los medios de comunicación, todos los sistemas que comprenden ese entramado que es ese Estado-nación. Esa es la geopolítica. La geopolítica fue una disciplina maldita desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría. ¿Por qué maldita? Porque Hitler la utilizó. Hitler cogió la escuela de Múnich a un pensador muy famoso que es Haushofer, que por cierto cayó en desgracia con Hitler, acabó suicidándose, y Haushofer utilizó esas teorías para decir Alemania tiene que buscar sus fronteras naturales, etcétera, la primacía de la raza aria. Eso se basó en teorías geopolíticas. Automáticamente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el resto de los países, y esto de la geopolítica, esto es una disciplina endemoniada, sirve para que más de un iluminado se convierta busque su imperio. Bien, y desapareció la palabra de las universidades, del mundo del pensamiento, pero no desapareció la disciplina, porque las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, muy pronto luego China, al final necesitan tener geoestrategias. ¿Cómo me voy a mover en el mundo? Eso es imprescindible. Y entonces no se utilizaba la palabra geopolítica, pero los pensadores estaban ahí, profesores de universidad, de la Universidad de Yale, Spingman, etc., y se trabajaba en este campo. ¿Por qué se ha revitalizado y ahora es una disciplina a la que todo el mundo acude? Pues por el efecto de la globalización. Un país como España pues no necesitaba, en la época de la autarquía, antes de la muerte de Franco, no necesitaba mucha geopolítica ni geoestrategia porque sus miradas iban poco más allá de las fronteras. Pero claro, vivimos en un mundo globalizado, donde España, por ejemplo, se ha convertido en uno de los países con la economía más abierta del mundo. El 60% aproximadamente de nuestra economía, de una manera o de otra, procede del exterior. Nuestras grandes empresas han sorteado, y muy bien, la crisis económica, por ejemplo, las grandes empresas constructoras, porque han salido fuera, cuando aquí se ha dejado de construir infraestructura pública, obra pública, han ido fuera y ahora pues están construyendo el tren a la Meca, o el metro de Riad, o el canal de Panamá, y ahí han sorteado. Claro, necesitas entonces conocer qué ocurre en Panamá, cómo funciona ese gobierno, qué ocurre en Argentina, cómo funciona ese gobierno, porque lo mismo estás invirtiendo en un país que mañana te expropia. Y esto todos lo hemos vivido, ¿no? Así que necesitas hacer un estudio más allá de lo que es el clásico análisis DAFO, puramente economicista de una inversión. Necesitas una visión geopolítica y ya visiones geoestratégicas. Y esto es lo que ha dado lugar a que hoy los análisis geopolíticos y geoestratégicos estén muy demandados. Y aquí hemos aparecido los militares. ¿Por qué? Porque los militares nunca hemos dejado de hacer análisis geopolítico. Y entonces, pues esa costumbre o ese hábito que cogíamos en las escuelas de Estado Mayor lo hemos ido adaptando a qué. El análisis geopolítico no tiene necesariamente un objetivo puramente militar, de seguridad. No. Yo puedo hacer un análisis geopolítico perfectamente para saber si es interesante hacer una inversión en Venezuela, me va a entender todo el mundo, o conviene por el momento no hacer inversiones en Venezuela. Bueno, no he dicho antes en la presentación que el general Miguel Ángel Ballesteros es el director del Instituto Español de Estudios y Estrategias, que depende... Estudios estratégicos. Estudios estratégicos, que es donde hacen estos análisis. Yo quería ir al libro sobre yihadismo primero y luego preguntar por otras cosas, pero en el prólogo del libro yo creo que hay una reflexión muy interesante que me gustaría que repitieras o que matizaras o que comentaras,
que tiene que ver con el fortalecimiento de la ciudadanía. Estamos en una sociedad sujeta a, entiendo que a un montón de peligros, me imagino que antes también, pero ahora somos probablemente mucho más conscientes, y la sensación que tengo de la lectura de ese prólogo es que eso nos puede estar haciendo débiles también, ¿no? Y tienes ahí un consejo que me parece muy interesante para empezar, ¿no? Paradójicamente, antes decía, solo podían tener una visión geoestratégica, un análisis geopolítico y una visión estratégica las grandes potencias, porque eran las que tenían capacidad para influir fuera. Observen Estados Unidos. Estados Unidos es un país talasocrático, su poder está basado en el dominio de los mares. Tiene todas sus fuerzas armadas, su principal fuerza armada son los marines, y tiene 7 flotas, 7 grandes flotas. 5 de ellas en este momento las tiene desplegadas, ninguna al lado de casa. La sexta flota, que para nosotros es la más conocida porque es la del Mediterráneo, o la quinta flota, o la séptima flota. Bueno, pues el mundo ha cambiado tanto con esta globalización que ahora han surgido organizaciones no estatales, como por ejemplo Al-Qaeda o como por ejemplo el Estado Islámico, que es capaz de desarrollar geoestrategias. ¿Cómo es posible? Sí, porque observen que Al-Qaeda, que tenía su base, su sede, su capital o su sede donde estaba su principal dirigente, Osama Bin Laden, que era en Afganistán, fue capaz de cometer un atentado como el de las Torres Gemelas y el Pentágono. Y ojo, no es un tema menor. No es un tema menor porque eso ha puesto en jaque al mundo entero. Al mundo entero. El mundo cambió radicalmente el 11 de septiembre. Pero es que ¿y por qué? Pues porque ese atentado causó casi 3.000 muertos y 30.000 afectados de por vida. 30.000. Más allá de los parientes de esos las guerras árabes-israelíes, pues en cuatro guerras árabes-israelíes han causado 12.000 muertos. O sea que eso equivale a una guerra en una mañana. Claro, esa capacidad para influir sobre el mundo y sobre la opinión pública, sobre todo, aprovechando el papel que hoy juegan los medios de comunicación y muy especialmente las redes sociales, les han permitido a estos grupos no estatales, a estas organizaciones, tener geoestrategias propias y análisis geopolítico. ¿Y cuál es la característica de estas organizaciones? Que el ataque, vaya a quien vaya, le corten el cuello a quien le corten el cuello, lo que quieren es implantar un mensaje de terror sobre la población civil. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuál tiene que ser la respuesta de los que sufrimos ese ataque? Pues la primera, la básica, es la resiliencia, que es resistir y reponerse urgentemente. Vamos a poner 2 ejemplos muy rápidos. Bélgica, el atentado contra la Sala Bataclan en París, enseguida se dan cuenta de que entre los atacantes hay algún belga del barrio de Molenbeek, y Bruselas, el gobierno belga, ante el temor de que se pueda cometer un atentado en Bruselas, cierra durante 2 o 3 días todos los medios de transportes públicos. Esto es no resistir, es darle una baza. Esto ha sido uno de los grandes éxitos del Estado Islámico, del Daesh, que sin haber llegado a cometer un atentado en Bruselas, antes de que luego ya sí que lo acabó cometiendo, llegó a paralizar la ciudad. Llamabas a la OTAN y te decían, no, hoy no viene nadie porque no hay medios de transporte. Atacando en París han logrado cerrar la OTAN. Esto ellos lo explotan en sus redes. ¿Qué hay que hacer? Por contra, lo que hay que hacer es reponerse rápidamente. Lo que han hecho en Manchester, lo que han hecho en Londres, lo que se hizo en Madrid en su momento, que es, hay que decirles a los terroristas, es inútil, tu golpe, tu atentado va a ser inútil, más allá de las muertes que ha causado, no vas a lograr el fin político que persigues y el medio que quieres utilizar, que es aterrorizar a la población. Entonces,
esa capacidad de resistencia que hay que dar a la población civil es vital, vital. Nosotros tenemos que vivir en 2017 en un mundo que nos ha tocado vivir. Salimos los fines de semana, cogemos el coche y sabemos que 8 o 10 personas van a tener un accidente de tráfico, pero vivimos con eso, no nos infunde temor y no nos condiciona nuestra vida. Bueno, pues esto es otra cosa, es equivalente. Es imposible dar seguridad a todos los ciudadanos de Londres, de Madrid, es imposible. Hay que vivir con esto y no hay que cambiar ni un ápice la vida, porque eso sería la victoria del yihadista. Eso se debe llamar, está ya aceptada la palabra, aunque suena muy mal, resiliencia. Resistir y reponerse a la vida normal inmediatamente. Pues yendo ya al yihadismo y empezando por el libro, bueno, la primera pregunta, para los que no conocemos en profundidad todo lo que está relacionado antes se aludía a Oriente Medio, ¿no? El problema de Oriente Medio. Ahora hemos afinado más y ya sabemos más cosas. Pero ¿qué es el yihadismo? Pues el yihadismo que vemos hoy es la utilización de la violencia para implantar la Sharia, la ley islámica. Esto no ha estado siempre ahí. Dice, bueno, esto desde que nació el Islam existe la yihad, cierto, pero no en la forma que la conocemos hoy. Las teorías, el origen de la yihad es de un egipcio, un hermano musulmán, Sayyid Qutb, que era era un profesor de la universidad, que luego le nombran inspector de educación, y que el gobierno del presidente Nasser le manda a Estados Unidos a que haga durante 2 años, a que estudie el modelo de educación en Estados Unidos. Y él se da cuenta de que hay unas diferencias tremendas entre la cultura occidental y la cultura de Egipto que él ha conocido. ¿Cuáles son esas diferencias esenciales? La primera, que los occidentales ponemos en el centro de nuestra vida a la persona, al individuo. Lo llamamos la libertad. Eso es el centro. La sociedad es secundario, está en segundo plano. Aquí la presunción de inocencia funciona hasta el final. Bueno, si todos estamos convencidos de que fulanito es el que ha cometido el delito, sí, estarás convencido de lo que tú quieras, o que fulanito es un pederasta, ha cumplido ya su condena, va a salir y va a volver a delinquir. Sí, pero él tiene sus derechos y nosotros eso lo salvaguardamos por encima del bien de la propia comunidad. En el Islam salafista, el Islam radical, eso no es así. Es la comunidad la que está por encima del individuo. Por eso la mujer tiene que ir cubierta y juega un papel el que es beneficioso, entienden ellos, para la comunidad, que es ser madre, educadora, gestionar la casa, etc. Y no tiene la libertad, hablo de las comunidades salafistas, no tiene la libertad de elegir si quiere ser otra cosa, porque tiene que estar sometida a la comunidad. ¿Qué segundo tema observó Sayyid Qutb? Pues que los gobiernos occidentales son laicos, que nosotros separamos la política de la religión queda para lo privado, la política en principio es laica, no se gestiona con leyes religiosas. En cambio, para los salafistas, la política solo se puede regir con la ley islámica, con la Sharia. Entonces él llegó a una conclusión: si estos señores, porque tienen más dinero, porque tienen la tecnología, porque han sido nuestros colonizadores, porque están ya implantados económicamente en nuestros países, nos trasladan su cultura, nos llevarán otra vez al tiempo de las tinieblas. Para los salafistas, el tiempo de las tinieblas es el anterior a la época, a la aparición del Islam. Entonces, esa época oscura donde no habían encontrado todavía la luz que les dio el profeta Muhammad. Bueno, él dice, ¿cómo evitar esto? Dos cosas. Primero, que no se mezclen los occidentales con estas ideas con los musulmanes. Segundo, aquellos
dirigentes musulmanes, el Shah de Persia en aquella época, Nasser, que ya se han dejado contaminar por la democracia, por todas esas ideas de libertad de Occidente, a estos hay que acabar con ellos. Esos son los enemigos cercanos, los dirigentes esos que impiden o que contaminan ya, que están contaminando con sus leyes esos países. Y este es el origen del yihadismo. Y luego eso ha ido dando varios pasos más adelante. Esa teoría se emplea en Afganistán en los años finales, en el año 79, la Unión Soviética entra en Afganistán para proteger al gobierno comunista de Kabul. Afganistán, en geopolítica, existen los estados colchón, aquellos estados que no están influidos, que no forman parte de ninguna coalición, sino que hacen como el jamón york entre las lonchas de un sándwich, para que no se toquen nunca las lonchas y que puedan saltar chispas, o el aislamiento entre dos polos. Pues ponemos un aislante, nunca entramos en contacto Imperio Británico de la India con Imperio Ruso, y si no hay contacto nunca habrá una guerra. Es el gran juego, es la teoría del gran juego. Esto se rompió en 1979 porque la Unión Soviética metió sus tropas en Kabul y Estados Unidos dijo, acabas de romper las reglas del juego que hemos estado respetando históricamente desde finales del siglo XIX. ¿Qué hizo? La CIA organizó una operación para ayudar a los insurgentes que combatían contra el gobierno, contra las tropas soviéticas, que en esa época hay que recordar que era una de las dos grandes potencias, estamos hablando de plena Guerra Fría, un ejército muy potente. Entonces, pero había otros dos aliados, dos países que estaban también muy interesados en que la Unión Soviética los Estados Unidos lo que hicieron a la insurgencia es darle dinero y armas, punto. No hubo más. Pero había dos países mucho más preocupados todavía, si cabe, que Estados Unidos. ¿Quiénes eran? Pues el primero era Pakistán. Pakistán siempre ha estado, desde su independencia, ha estado en un conflicto permanente con la India, por Cachemira. Y Pakistán, si ustedes se fijan en el mapa, pues es una franja relativamente estrecha, y la India es una gran potencia, con 1000 y pico millones de habitantes. Hay quien dice que ya tiene más habitantes que la India, y que si un día atacara, pues a Pakistán no le quedaría probablemente otro remedio que irse hacia atrás, a retaguardia. Pero ¿quién tiene detrás? Tiene a Afganistán. Entonces tiene que haber un gobierno afgano, aliado de Pakistán. Pero si quien tiene detrás es Rusia. Rusia era medio aliado de la India y dice, mal asunto, estamos aquí metidos entre dos fuegos. Entonces ellos se pusieron también a ayudar en principio a la insurgencia. ¿Quién más estaba jugándose el tipo? Arabia Saudita. Arabia Saudita, líder de los musulmanes sunitas de todo el mundo, estaba viendo como un gobierno comunista que eliminaba toda creencia del papel de la religión, el papel de la religión en la política, se había hecho con el poder de uno de los países musulmanes. Entonces fue Arabia Saudita y Pakistán los que dijeron, pero solo con los insurgentes de Afganistán, estos no van a poder echar al mejor ejército de tierra del mundo. ¿Cuál es la solución? Que vengan combatientes de fuera a luchar contra los soviéticos. ¿Y cómo podemos convencer a que musulmanes de Libia, de Argelia, de Marruecos, de Arabia Saudita, de Yemen, vengan a luchar? Y entonces dice, las teorías de Sayyid Qutb, hay que hacer la yihad con la espada en la mano. Tienes que venir a combatir aquí porque aquí hay un cruzado, hay alguien que no es musulmán que ha ocupado una tierra musulmana. Este fue el principio. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues simplemente animaron a unos cuantos a que organizaran eso. Uno de ellos fue Osama Bin Laden, un hombre rico, constructor, y se instala no en Afganistán, se instala en Pakistán. Y ahí entra en contacto con las teorías de Sayyid Qutb. Y él lo que hace es establecer lo que llamó la cadena dorada, un sistema de financiación para pagar los viajes
y los campamentos de entrenamiento de esa gente y mandarlos a combatir luego a Afganistán. Llevaba, por cierto, todo anotado en una libreta. Esa libreta, él, cuando hablaba de la libreta, la llevaba en clave, la llamaba la base. La base, porque claro, ahí estaban todos los que él había pagado el viaje, en qué campamentos estaban, de qué país habían venido, a dónde se les metía en Afganistán para combatir. Bueno, la base en árabe es Al-Qaeda. Así que cuando los soviéticos, llega Gorbachov al poder y dice 30.000 muertos que llevamos aquí, ya van a ser demasiados muertos para un territorio que tampoco a mí es tan valioso. Así que nos vamos. Y dice, en un año salimos. Entonces Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, de hermanos musulmanes, hombre, hemos ganado la guerra y le hemos derrotado a una de las dos grandes potencias mundiales. Entonces dice, no quiero que se pierda toda esta experiencia de cómo hemos reclutado a la gente, cómo hemos conseguido financiación, que era la cadena dorada. ¿Qué hicieron? Crear una organización que acumulara todo ese know-how, ese conocimiento. Esa organización la llamaron, como el nombre de la libreta, Al-Qaeda. Y dijeron, bueno, ¿y para qué queremos esta organización? Pues para hacer lo mismo que hemos hecho aquí. En todo territorio musulmán, que estén los cristianos, los cruzados, contaminando a las poblaciones musulmanas, nosotros iremos a sacar de allí a los cristianos. Cuando Osama Bin Laden se han salido los soviéticos de Afganistán, regresa a Riad, se da cuenta de que, bueno, probablemente lo sabía ya antes, obviamente, que los americanos están en Arabia Saudita, porque habían ido y se habían quedado para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait. Y entonces Osama Bin Laden le exigió al gobierno de Riad, echa estos de aquí, estos en territorio sagrado, en donde están los lugares sagrados, la Meca. Y el gobierno de Riad dijo, mira, el que te vas a ir de aquí eres tú. Y lo deportó y se marchó a Jartum, a Sudán. Y ahí empezó el periplo que dio luego lugar a la creación de esa Al-Qaeda que dice, no vamos a combatir solo contra los enemigos cercanos, contra esos malos gobernantes, apóstatas que se han dejado convencer por Occidente. También hay que golpear a los enemigos lejanos. Esa idea es de Ayman al-Zawahiri, un médico egipcio que es el que hoy lidera Al-Qaeda. Hay que golpear a los lejanos. ¿Cómo se golpea a los lejanos? Y ahí surge la idea de atacar las Torres Gemelas, el segundo ataque les sale bien, o cometer atentados en los lugares de destino. Y convierten Al-Qaeda, que era una organización terrorista creada en Afganistán para un problema local, la convierten luego en una organización terrorista para que no se pierda cómo han hecho ese tema, y la convierten en una organización terrorista global. Y empiezan a diseñar, entonces, a analizar el mundo. ¿Quiénes quieren el mundo y dónde hay que golpear y dónde no? Hay que golpear a Estados Unidos, claro, pero luego hay que golpear también a Francia, que es un gran contaminador en el Magreb y en toda África. Incluso en Reino Unido, en otros países. Y esto aparece una organización terrorista que tiene análisis geopolítico y que tiene geoestrategia. Y no voy a seguir para darle a Santiago la oportunidad de hacer más preguntas. De ahí luego una escisión de eso, mejor una expulsión, es el Estado Islámico. Bueno, la verdad es que es tan interesante que puedes seguir y seguir y seguir. Yo te quería, por que nos matizaras una cosa para los que no sabemos tanto o sabemos poco. Siempre estamos leyendo cosas que se refieren a chiitas y a sunitas, porque parece que en este lío, en esta complejidad, el enemigo está afuera, pero el enemigo está alrededor y el enemigo está incluso dentro, ¿no? Sí, es importante saber distinguir las características de un sunita y de los chiitas. Hay que decir que dentro de la religión musulmana hay múltiples ritos y múltiples interpretaciones de la religión. Las dos grandes ramas son sunitas. La suna es la tradición, de ahí viene la palabra sunita, y los chiitas. La suna es la tradición porque para los sunitas el Corán es el libro sagrado para todos los musulmanes, y solo hay un Corán que para poderlo leer y entender bien hay que leerlo en árabe, con lo cual
se supone que los que no sabemos árabe, pues ya las interpretaciones del Corán están muy condicionadas. Por eso, cuando ustedes si compran un Corán, se lo van a vender generalmente en árabe y cuando le den la vuelta en castellano o en inglés, porque por esa razón. El árabe, el Corán fue dictado al profeta por el arcángel Gabriel, para nosotros San Gabriel, fue dictado en árabe y por lo tanto el significado de las palabras hay que cogerlo en esa lengua. ¿Cuál es la diferencia principal entre un sunita y un chiita? Decía, los sunitas viene de la suna, la tradición. La tradición está representada en los hadices. Los hadices son los libros sagrados que mayoritariamente cuentan la vida del profeta, lo que para nosotros sería un poco los evangelios, la vida de Jesucristo. Pero a diferencia de lo que hay para los cristianos y para los católicos, que los evangelios, hay 4 evangelios que son en los que tenemos que basarnos y no en otros, para ellos todos los hadices están ahí y cada musulmán sunnita puede coger el hadice que quiera e interpretarlo según quiera. No hay establecido una jerarquía eclesiástica que diga, mira, esto lo tienes que entender de esta manera, y esto hay que pensar en el tiempo en el que se escribió, cómo vivían y trasladarlo a 2017. No. Entonces, los que dicen, los salafistas, ¿quiénes son los salafistas? Los salaf son los compañeros del profeta. Los salafistas son aquellos que dicen, el auténtico Islam hay que vivirlo como se vivía en la época del profeta. Claro, esos leen un hadice y dice que al que roba se le corta la mano y no hay más que hablar. Al que roba se le corta la mano, no admite interpretación. No cabe decir, bueno, es que en aquella época la justicia se impartía de esta manera, pero en 2017 hay unos tribunales, se le mete en la cárcel, no se le corta la mano a nadie. No. Para ellos las cosas hay que aplicarlas tal cual se indica en los libros sagrados. Claro, dentro de los sunnitas hay muchísimos ritos. El rito malaquita, que es el marroquí, o fundamentalmente del Magreb, pues es un rito muy moderado, de una interpretación muy adaptada a los tiempos, que le convierte en una religión pues realmente de paz y bondad, porque la religión musulmana tiene muchísimo atractivo. Es la única, yo creo, el otro día me decían que también la religión católica en África está creciendo, pero a mí me da la impresión de que la única religión que crece en estos momentos, no quiero asegurarlo porque a lo mejor me equivoco, pero tengo la percepción de que es el Islam. Y es que para las clases, para el que no tiene nada, el Islam es sumamente atractivo. Una mezquita no es una iglesia. Una mezquita es un lugar de rezo, pero también es un lugar de reunión, pero también es un lugar de compartir lo que uno tiene. El zakat, la limosna, no es la limosna del católico o del cristiano de echar unas monedas, lo que llevas ahí en el fondo del bolsillo, esto que no me sirve ni para comprar el periódico, ¿no? O poco más. Eso no es la limosna. Eso en el Islam es un 10% mínimo de lo que ganas. Son los diezmos de los antiguos cristianos. Eso hay que entenderlo así. Bueno, entonces, dentro de los sunnitas hay gente muy moderada, la inmensa mayoría, porque la inmensa mayoría de los musulmanes son sunnitas, pero hay 2 o 3 corrientes que empiezan a escalar en la radicalidad. Podríamos empezar en los hermanos musulmanes, que no son ni mucho menos violentos, que están radicados, nacieron en Al-Barna, ese movimiento nació a principios del siglo XX en Egipto, y siguen en Egipto, y tienen muchísimo poder, mucha fuerza, aunque estén proscritos en este momento por el gobierno del presidente Al-Sisi. Está también los salafistas, como he comentado ya, y están los wahabitas, que están implantados en Arabia Saudita, que son pietistas también. Pietistas son los salafistas, fundamentalmente salafistas y wahabitas. Son lo más radical, entendiendo como radical
el origen del Islam. Hay que vivir el Islam como en la época del profeta. Y los chiitas proceden de una escisión derivada de que cuando muere el profeta le pregunta ¿quién tiene que suceder? ¿Quién tiene que sucederte? Entonces él no dice pues Alí, que era su yerno, su sobrino, y estaba casado con su hija Fátima, los hijos varones habían muerto todos, no le dice Alí, dice el más adecuado. El más adecuado fue en ese momento Abú Bakr. Abú Bakr era su amigo del alma, un hombre que había dado su patrimonio y además era su suegro, porque el profeta tuvo 13 esposas y la última, que fue la esposa virgen, porque se supone que no llegó a consumar, era una niña cuando se casó con él, era la hija de Abú Bakr. Bueno, a los que creían que al profeta le tenía que suceder a alguien de su sangre, pues ¿quién era de su sangre? Ya que no has tenido hijos varones y tiene que ser un varón, pues hombre, el primo es de su sangre, pero es que además está casado con la hija, con Fátima. Entonces lo que hicieron es que cuando muere Abú Bakr, el siguiente imán, nombran al siguiente imán, y estos dan un golpe de mano, un golpe de estado, y matan al imán para que Alí tome el poder. Esa forma de llegar al poder mediante el golpe de estado les marca y les hace, genera una escisión en la forma de interpretar el Islam, y al final a Ben Alí lo persiguen a sus hijos, se van a Irak, bueno, y de ahí esa persecución, nacen los perseguidos, nacen los chiitas. Esos chiitas hoy están mayoritariamente en Irán, que no es árabe, que es persa, como ustedes saben, están en Líbano, donde eran la tercera etnia o grupo étnico, y ahora yo creo que son el primer grupo étnico, lo que pasa es que no se hacen censos por temas de política, y bueno, y también hay ramas derivadas de los chiitas, como son los alawitas, que están, por ejemplo, en Siria. En Siria, Bashar al-Assad es un alawita, entiendan, muy cercano, un primo hermano de los chiitas. No les extrañará, pero es una minoría, está apoyado en una minoría. Bashar al-Assad es un alawita y tiene un 12% de la población de alawitas. Luego hay un 10% de cristianos, un 22%, y el resto prácticamente todos son sunitas. Así que Bashar al-Assad, el régimen, gobierna apoyado en alawitas y en cristianos. No es de extrañar que cada vez que han podido los sunitas hayan querido derrocarle, ¿eh? Y eso da un enfrentamiento permanente al final religioso entre sunitas y chiitas. En Irak hay un 62% de chiitas y un 22% de sunitas. Durante la época de Saddam Hussein, el gobierno se apoyaba en los sunitas. Así que cuando los Estados Unidos invaden Irak e implantan la democracia, ahora quien ha ganado son los chiitas. Y los que gobiernan, el primer ministro, ahora el vicepresidente Maliki, es un chiita. Pero además un chiita que no ve con buenos ojos, unos chiitas que no ven con buenos ojos a los sunitas, porque han estado en guerra permanentemente. Otro país, Bahrein. Bahrein tiene una mayoría chiita y una minoría sunita, pero el que gobierna son los sunitas, apoyados por Arabia Saudita. No les extrañará que cuando Arabia Saudita rompe relaciones con Qatar, automáticamente Bahrein rompe relaciones con Qatar, porque ese gobierno existe siendo una minoría los sunitas por el apoyo de Arabia Saudita. Y termino diciéndoles que en Arabia Saudita tiene un 15%, un 15-20% de chiitas, y que en Yemen en el norte están los hutíes, y los hutíes son chiitas. Y Yemen es un país clave para Arabia Saudita. Es clave para Arabia Saudita porque si Yemen se hace con el poder, los hutíes, los chiitas, pueden cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Al cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb
y el estrecho de Ormán está en manos de Irán, Irán podría bloquear toda la salida del petróleo, prácticamente, menos lo que sea capaz de sacar por el canal de Suez, de toda Arabia Saudita, de Kuwait y de Irak. Esto es una situación peligrosa para todos los que dependemos del petróleo. Me he extendido demasiado. No, está fenomenal, es fenomenal. ¿Qué va? No, yo por seguir profundizando, que todo es interesantísimo, pero estoy convencido que no nos va a dar tiempo, es imposible. Insisto en la lectura del libro, que es fundamental, pero en algún momento en el libro hablas de Al-Qaeda, del Estado Islámico, de todo el problema, como una hidra que me parece que pones 9 cabezas, sí, que está me lo he apuntado, en Siria, en Irak, en Egipto, en Libia, en Yemen, en Argelia, en Afganistán y Pakistán, en Nigeria y en Somalia. Es muy amplio y yo creo que es mucho mejor recurrir al libro porque no vamos a poder cubrirlo todo, pero yo creo que hay un problema muy concreto que además es donde se ha originado entre Siria e Irak todo el tema del mal llamado siempre Estado Islámico, porque no es un Estado. Y yo creo que era interesante que nos contaras esa génesis, cómo se ha producido, y luego, porque es muy complicado, y creo que además lo puedes incluso explicar apoyándote en un mapa, que tratemos de entender cuáles son los jugadores o los protagonistas de un conflicto que es muy complejo porque es una guerra de muchos contra muchos, ¿no? ¿Cómo nace la génesis del mal llamado Estado Islámico? Pues miren, nace de la diáspora, realmente hay que remontarse a la diáspora de Afganistán. Cuando Estados Unidos recibe el tremendo atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos decide pedir la cabeza de la cúpula de Al-Qaeda, que se sabía que estaba en Afganistán. Y el régimen talibán del Mullah Omar dice, pues mire, son mis invitados y no tengo intención de entregarlos. Denme pruebas de que han sido ellos. Y paralelamente Osama Bin Laden estaba reivindicando el atentado, o sea que no, había pocas dudas. Así que Estados Unidos, con toda la comunidad internacional de acuerdo, decidió atacar Afganistán. Por cierto que aquí la OTAN, el resto de los países de la OTAN, no a petición de Estados Unidos, a propuesta de Lord Robertson, que era el secretario general de la OTAN, un británico, se le ofreció se invocó el artículo 5, cuando atacan a uno todos somos atacados, y decir, oiga, si usted quiere ir a Afganistán, cuente con nosotros. Y Estados Unidos dijo, muchas gracias, no, me voy con mis íntimos, con mis amigos más íntimos. ¿Quiénes son? Australia, Reino Unido, Dinamarca y pocos más, y poca gente más. Bueno, Polonia, se fue unos pocos polacos. Se fue allí, en pocos días convenció a la Liga Norte, son tayikos, para que le ayudaran por arriba y por abajo, y en 20 días el régimen del Mullah Omar había pasado a la historia. Ellos se marcharon, la cúpula talibán se marchó a Pakistán, y los americanos se implantaron al principio en Kabul y empezaron a buscar a los miembros de Al-Qaeda que estaban allí. ¿Qué hicieron la mayor parte de los miembros de Al-Qaeda? Pues poner pies en polvorosa. Vamos a ver dónde nos vamos antes de que nos pongan un mono color naranja y nos lleven a Guantánamo, pasando por unas cuantas cárceles en otros países. Y lo que hicieron es, cada uno se buscó la vida. Había un jordano, Al-Zarqawi, que dijo, hombre, jordano, pues a Jordania. Pero esta gente están muy comprometidos, muy convencidos de que hay que hacer la yihad, caiga quien caiga. Por lo tanto, no es ir, me voy a Jordania y me tomo unos años de sabáticos y me quedo tranquilito. No. Si me voy a Jordania es para hacer la yihad en Jordania, acabar con la vida y con el régimen del rey, en ese caso ya era Abdullah, el hijo de Hussein, pero se dio cuenta de que Jordania no reunía las condiciones no iba a proliferar, entre otras cosas porque Jordania lo que
la población mayoritaria es palestina, y los palestinos no quieren saber nada de Al-Qaeda ni del terrorismo, porque pierden automáticamente, perderían el apoyo internacional. Y saben que sin ese apoyo internacional ellos lo pasarían muy mal, ya no habría casi esperanza para la solución del problema palestino. Bueno, así que lo que hizo fue, se refugió en Bagdad, de la mano de un grupo yihadista kurdo que se llamaba Ansar al-Islam. Ansar es los partidarios del Islam. Y ahí le acogieron en Bagdad, en secreto, antes de que llegaran los americanos. ¿Qué pasó? Pues que él allí llegó a la convicción, aquí sí se puede montar un grupo yihadista. Al fin y al cabo, para montar grupos yihadistas, lo que se necesita es un país musulmán, sunita, que haya regiones fallidas, que no haya control del gobierno. Y Saddam Hussein tenía muchas zonas fallidas, no podía controlarlas, entre ellas la zona kurda, porque se le había limitado su capacidad de control sobre esa zona. Así que, llegando a la conclusión de que ese era un territorio, un buen caldo de cultivo, llamó a sus colegas, con los que había a sus compañeros de armas, por llamarlo de alguna manera, en Afganistán, y veniros para acá, que montamos un grupito para hacer la yihad en Irak. ¿Dónde lo montaron? En Mosul, hoy tan famoso. Precisamente una zona donde Saddam Hussein no tenía control. Ahí montaron un grupo que no era de Al-Qaeda, aunque ellos procedían todos de Al-Qaeda, el grupo lo llamaron Grupo de la Yihad y el Monoteísmo. Eso fue a principios de 2003. Cuando en abril de 2003 los americanos atacan Irak, este grupo, acostumbrado a combatir en Afganistán, son los primeros que empiezan a combatir en la zona de Mosul a las tropas americanas. Por cierto, que esas tropas era la división Airborne 101, que la mandaba alguien que hoy es muy famoso, el general Petraeus. Dentro de unos días creo que viene a España a dar una conferencia. Bueno, este grupo tuvo un cierto éxito. Cuando el embajador Paul Bremen, americano, jefe de la autoridad provisional que tenía que estabilizar el país, no se le ocurrió otra genial idea que disolver al ejército iraquí y disolver a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Saddam Hussein y no permitir que la mayor parte de esos militares, de esos policías, pudieran ingresar en el nuevo ejército, en la nueva policía, y mandarlos a su casa sin nada con qué seguir viviendo, pues todos estos lo que hicieron fue apuntarse a la insurgencia. Aunque estuvieran en contra de Saddam Hussein, que probablemente muchos de ellos estaban en contra de Saddam Hussein, desde luego los chiitas lo estaban. Así que, ¿qué hicieron? Se fueron a la insurgencia. Y oye, en la zona norte, ¿quién está combatiendo contra los americanos? Pues ahí hay un grupito de yihadistas, con un jordano al frente, que estos son los que le están dando caña a los americanos. Pues me junto con ellos. Me junto con ellos y les explico que están perdiendo el tiempo, que esto de golpear y ocultarse, que es el terrorismo, el terror, que eso es una batalla una guerra muy larga, que hay formas más rápidas de ganar una guerra. ¿Cuál es? Controlar el territorio. Esto los militares de todo el mundo tenemos metido esto en la cabeza. Tú estás para controlar el territorio, para no perder territorio, conquistarlo si lo has perdido y controlarlo. Esa es la clave. La clave es el territorio. El territorio te va a dar todo luego. Te va a dar recursos humanos, recursos materiales. Entonces, estos que no eran yihadistas y que no son yihadistas para nada, les convencen a nosotros y dicen, no, vamos a controlar territorio. ¿Cómo vamos a controlar territorio con las tropas americanas aquí? Mira, hay formas de controlar territorio. Los americanos no se quedan por la noche en las ciudades o en los pueblos. Los americanos se repliegan a sus bases. Nosotros vamos por la noche y le decimos, aquí vas a implantar la ley islámica, la Sharia, y vas a funcionar con lo que yo te diga. Y si no lo haces, te corto el cuello. Utilizan una teoría que es la del takfirismo. Teóricamente, un buen musulmán no puede matar a otro buen musulmán. Pero los takfires dicen, no. Si hay un musulmán que no es un buen cumplidor con la Sharia, se le puede matar. Esos son los takfires, los apóstatas.
Pues ellos dicen, aquí en este pueblo se implanta la Sharia. Mañana cuando yo vuelva, si veo que alguien no ha cumplido con la Sharia, le corto el cuello. Pero soy musulmán como tú, sunita como tú. Eres un mal musulmán. ¿Qué logran? Ir controlando pueblos pequeños. Muchos. En 2006 incluso crean un comité de los mujahidines para decir, a ver, para ponernos de acuerdo en qué es la Sharia y qué no es la Sharia. ¿Qué más hacen? Pues luego, al final, acaban creando el Estado Islámico de Irak. Eso es ya, estamos en octubre de 2006. Estado Islámico de Irak. Tengo territorio, tengo una población afín porque no les queda más remedio, pero al fin y al cabo, yo implanto la ley y tengo un ejército, por decirlo así, una milicia que actúa. Tengo los condicionantes de un Estado. Estado Islámico de Irak. Cuando el general Petraeus en 2007 le dan el mando de toda la operación, él hace un análisis correcto de qué está ocurriendo y dice, hay que separar otra vez a los antiguos militares de Saddam, hay que separarlos de los yihadistas. ¿Cómo los separo? ¿Por qué se juntaron? Porque les habíamos dejado en el paro, porque les habíamos condenado a morir de hambre. Vamos a darles un trabajo. Creo una milicia, los hijos de Irak, creamos una milicia y le digo, oye, vas a dedicarte a proteger tu pueblo. Tú no eres un yihadista. Y tú vas a cobrar todos los meses y te voy a dar yo armas, que me has estado pegando tiros ayer. Te voy a dar yo las armas. Y el gobierno de Bagdad te va a pagar todos los meses, con dinero que yo le doy. Pero como condición, aquí no se puede volver a implantar el Estado Islámico. ¿Qué hacen ellos? Pues, como yo no soy un yihadista, fenomenal. Por cierto, antes de que me ataquen a mí, te doy la relación de dónde tienen estos tíos escondidos todas las armas. Y en 3 meses cayeron del orden de 300 depósitos de armas. Y pierde la guerra el yihadista. Y el general Petraeus acaba entregándole la responsabilidad en toda esa zona allá al gobierno de Bagdad. Mira, ya te lo he pacificado, quédate aquí. Ojo, tienes que tener siempre un gobierno de concentración nacional. No puedes coger ahora, como tú eres chiita y la mayoría sois chiitas, y marginar a los sunitas, porque se te van a echar encima. Cuando en 2011 los americanos se van de Irak porque el gobierno de Maliki, chiita, les dice, ya no os queremos aquí, que ya tengo a mis amigos iraníes que son chiitas como yo para que me apoyen, y ya se ha acabado esto de un gobierno de concentración nacional, soy mayoritario, pues ahora mandamos nosotros. Ya bastante tiempo han mandado los sunitas. ¿Qué hacen esos militares que dejan de cobrar, que dejan de sentirse parte de su nación? Volver a juntarse otra vez con los residuos del Estado Islámico de Irak y volver a crear otro grupo terrorista. Pero esta vez no se quedan en Irak para combatir, porque Estados Unidos allí ha dejado un ejército de 200.000 hombres iraquíes, con armamento moderno, con armamento americano. Así que estos deciden, oye, que eso va a ser complicado. Primero nos vamos a un territorio fallido, donde hay musulmanes sunitas, donde podemos fortalecernos, que es Siria, que está patas arriba, derivado de las primaveras árabes. Y ahí nos hacemos con todo el territorio que podamos. Nos fortalecemos, cogemos combatientes, y todos los combatientes que antes iban a combatir a Siria de la mano del Frente al-Nusra, que era Al-Qaeda, se pasan con estos. ¿Por qué? Porque son más y porque tienen mucho éxito. Y estos, cuando llegan a Siria, cambian el nombre. Ya no soy Estado Islámico de Irak, ahora soy Estado Islámico de Irak y Siria, para ser más exacto, Estado Islámico de Irak y Levante. Para el mundo árabe, el Levante es Siria. Eso en el acrónimo árabe se llama Daesh. A ellos no les gusta que se utilice ese acrónimo porque Daesh es una palabra, una onomatopeya de pisar, de aplastar. Entonces quieren que se les llame Estado Islámico. Y nosotros no queremos llamarles Estado Islámico, queremos llamarles Daesh. Entonces lo que hacen es, van a Siria y discuten con el del Frente al-Nusra. Oye, como yo traigo más milicianos que tú, voy a mandar yo aquí las operaciones. No. Tú eres de Irak. Tú has pedido permiso al líder, a Ayman al-Zawahiri, ya había muerto Osama Bin Laden, para entrar en Siria. Pues no he pedido permiso y no tengo intención de pedirle permiso. Pues habla con él y que él te diga si puedes estar aquí. Y él no habla porque es un problema de liderazgos. Ayman al-Zawahiri es el cerebro de Al-Qaeda, pero no tiene el prestigio
y el atractivo mediático que tenía Osama Bin Laden, porque es un egipcio. Y un egipcio no puede ser un descendiente del profeta ni de los coraichitas, que son las tribus del profeta, porque él ha nacido en Egipto. Él no ha nacido como Osama Bin Laden ahí pegando a la Meca, a los lugares santos. Entonces, ¿qué hace al-Baghdadi? Acaban pegándose tiros entre el Frente Ansnurra, Al-Qaeda en Siria, con el Estado Islámico de Irak y Levante, con el Daesh, por quién controla Raqqa, la capital de lo que va a ser el Estado Islámico. En ese momento a Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, se le hinchan ya las narices y hace un comunicado el 3 de febrero de 2014 diciendo: hasta aquí hemos llegado. Has entrado en Siria sin permiso. Estás combatiendo contra tus propios compañeros de organización y estás matando musulmanes, buenos musulmanes. Quedas expulsado de Al-Qaeda. Y el otro dice: muy bien, o sea que ya no soy Al-Qaeda, ya no soy Estado Islámico de Israel, pues soy el Estado Islámico del mundo, el califato universal. Y empieza, claro, como tiene más hombres y tienen esos militares que saben combatir, empieza a ganar territorio. Ese atractivo que le proporciona el éxito de ganar territorio hace que se lleve los combatientes extranjeros, y se calcula que han ido a combatir unos 15.000, que no son pocos. Y vuelve a Irak y conquista la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande de Irak, detrás de Bagdad, que es Mosul, y la conquista casi sin combatir. ¿Cómo es posible que haya conquistado una ciudad casi sin combatir? Pues muy sencillo, porque ese ejército iraquí, que está mandado por oficiales, generales chiitas, los generales chiitas dicen, y los oficiales chiitas dicen: me voy a jugar yo la vida aquí para defender una ciudad sunnita, cuando estos me han estado a mí machacando toda la vida. Me cojo un helicóptero y me voy. Y 2 días antes del combate, los mandos se marcharon. Entonces, si el capitán se va del barco hasta las ratas. Así que entraron en la ciudad prácticamente sin combatir. Y la primera visita que hicieron fue al Banco Central. 480 millones de dólares en cash y en oro. No fueron a los bancos privados y ahí no cogieron el dinero, cogieron las listas de los cuentarentistas con las cantidades que tenía cada uno. Y oye, ahora, para no echarse toda la población encima y tener problemas, ahora cada vez que saques dinero, un 5% para el Estado Islámico. Se fueron a las comisarías, se fueron a las oficinas de documentación, donde se dan los pasaportes. Con lo cual, hoy los yihadistas no tienen que falsificar un pasaporte. Los pasaportes son legales. Tienen los pasaportes que había en Irak y en Siria en las oficinas y fueron a las bases militares, 2 bases militares en Mosul. Y allí se encontraron todo el material que Estados Unidos había dejado. Nada, a estrenar. Y dice: bueno, no lo sabrán manejar. ¿Cómo no lo van a saber manejar si son militares los que están ahí? Y ahí empieza su desarrollo. Y en ese momento, en el resto del mundo, mirando otro lado. Se dejó hacer, ¿no? Mirando otro lado. Ese es el error del resto del mundo. El resto del mundo es... También aquí hay que comprender. Nosotros vamos siempre arrastrados por los líderes, por los países hegemónicos, ¿no? En este caso Estados Unidos. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? El Estados Unidos de Obama, ¿no? Pues que tiene un lastre enorme. El lastre es: Estados Unidos en Irak ha perdido 4.200 vidas de soldados. En Afganistán, 2.220. Y heridos, con mutilaciones, con secuelas muy graves, tiene aproximadamente 30.000. Lo más duro son estos, los 30.000. ¿Por qué? Porque están pululando por las calles de Chicago, de Nueva York, de Washington. Son los que tienen un food truck que te vende ahora la salchicha porque le falta un brazo. Claro, eso el habitante el norteamericano que está en Chicago dice: ¿y nosotros qué hemos ganado con todo este esfuerzo económico que hemos hecho en vidas? No hemos ganado nada. A mí no me metáis en otra guerra. Entonces, claro, esto también es comprensible. El no querer, el estar siempre atrás, ¿no? La estrategia de Obama habla de la paciencia estratégica. Esto que Donald Trump, cuando ha empezado el problema con Corea, ha dicho: esto de la paciencia estratégica se ha terminado. Bueno, ya veremos. Pero es que nace de ahí, de que la opinión pública norteamericana
está agotada, agotada de ver llegar ataúdes y sobre todo de ver todos los días al señor que le falta el brazo o que le falta una pierna. Y el Estado Islámico se ha hecho fuerte de esa manera y en un año y poco ha conquistado un 40% de territorio iraquí y un 50% de Siria, con todo lo que hay ahí, pozos de petróleo, cereales, ha llegado a tener el 40% de la producción de cereales de Irak, con fábricas de cemento, fábricas de sal, y todo eso produciendo y dándole dinero todos los días. Claro, eso le ha hecho enormemente fuerte. Y ahora que tenemos el mapa, y además yo creo que quizá desde Siria podíamos tratar de entender las grandes potencias, ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo se entiende? Vamos a verlo por capas. ¿Qué está ocurriendo en Siria? Y vamos a verlo por capas. Sobre el terreno. ¿Quién está sobre el terreno? Pues sobre el terreno obviamente está el régimen de Bashar al-Assad, que se apoya, como he dicho ya, en alawitas y sunitas. No sé si estoy tapando. Alawitas 12%, sunitas 74%. Añádanle un 10% de cristianos, y los cristianos y los alawitas son los que apoyan a Bashar al-Assad. Miren, como regla mnemotécnica, no infalible, pero cuando uno ve en un país árabe a un dirigente, si viste a la europea, seguramente nos vamos a poder entender con él. Si viste a lo árabe, vamos a tener más problemas para entendernos con él. Ustedes probablemente todo el mundo recuerda a Bashar al-Assad y a su esposa, que es una mujer muy guapa. Nadie le ha visto jamás con una chilaba. Pero, bueno, las circunstancias de la vida hizo que Estados Unidos metiera a todo el que se aliaba con Irán. Hay que recordar que Khomeini, en la revolución de Khomeini, cogió a toda la embajada americana con 1000 y pico personas dentro y los tuvo secuestrados más de un año. Claro, todo el que se ha alineado con Irán ha pasado a formar parte del eje del mal. Por un error de análisis geopolítico. Porque uno puede estar alineado con tu enemigo, pero no necesariamente es tu enemigo. No funciona el aforismo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ese aforismo árabe no funciona siempre. Y tampoco el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Eso no es así. Funciona mejor el divide y vencerás de Napoleón. Bueno, pues sobre el terreno tenemos a Bashar al-Assad, régimen de Bashar al-Assad, apoyado, como digo, en alawitas y en cristianos. Después, apoyando a este régimen, están los milicianos de Irán, que fundamentalmente proceden de las milicias de los Pasdarán. Los Pasdarán son las milicias de la revolución de Khomeini. ¿Quién más? Están los chiitas de Hezbollah. Hezbollah es un movimiento del Líbano, están situados sobre todo al sur del Líbano, están en la zona donde nosotros tenemos tropas, al sur del río Litani, y estos, los de Hezbollah, viven del apoyo permanente de Irán, que les llega en armas, en dinero, siempre a través de Siria. Claro, si Irán le dice, oye, que me voy a hacer la campaña a Siria, tú ya sabes lo que tienes que hacer, es lo que tú digas, me voy también a Siria. Al fin y al cabo, lo que tú digas. Esto es así. ¿Quién más hay? Ahora ya enfrente, en esta capa de tropas sobre el terreno, enfrente está el Ejército Democrático de Siria. El Ejército Democrático de Siria, o antiguamente el Ejército Libre de Siria, son sobre todo desertores del ejército de Saddam Hussein, mayoritariamente sunitas, que ven en las revueltas árabes una oportunidad para cargarse el régimen y que los sunitas mayoritarios acaben gobernando. ¿Quién más está con ellos? Bueno, con ellos, más que con ellos, digamos en el mismo frente, porque tienen un enemigo común. El YPG. El YPG son las milicias kurdas de esa zona que ven ustedes rayada en el norte, que eso es la provincia de Rojava, en el límite, en la frontera con Turquía. Esa zona
es un tema sagrado para los turcos, como ahora veremos. ¿Quién más? Pues está el Daesh, que está contra el régimen de Bashar al-Assad, está el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, que ha llegado un momento en que el Frente al-Nusra dice, esto de no recibir dinero porque uno se llama Al-Qaeda, si me cambio el nombre y me salgo de Al-Qaeda, Arabia Saudita a lo mejor me da dinero y me da armas. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es que se cambia, reniega de Al-Qaeda, de su matriz, y se llama Frente Fal-Sham, el Frente de Siria. Yo sigo siendo yihadista, esas ideas no se pueden cambiar, pero ya no soy de Al-Qaeda. Porque hay un frente, el Frente Islámico, que agrupa a 7 grupos yihadistas que reciben dinero y armas de Arabia Saudita. Entonces, ahí el Frente al-Nusra ha dicho, oye, yo también quiero recibir ese de ahí. Bueno, esos son los que están sobre el terreno. ¿Quién está en la capa intermedia? Los que tienen intereses regionales, que son Irán y Arabia Saudita. Es el choque entre chiitas y sunitas. ¿Y quién más? Turquía. ¿Qué interés tiene Turquía? Primero, ¿Turquía qué es? Es sunita, pero no es árabe, es otomano. Y Turquía ha estado viviendo mucho tiempo, desde Kemal Atatürk, ha estado mirando a Occidente, ha estado mirando a Europa. Incluso Europa en el año 2000 le dijo, mira, si vas cambiando cosas, incluso te podemos meter en la Unión Europea, podemos empezar a negociar. Pero claro, esto se le dijo, pero luego no se ha cumplido nunca. Y él ha ido cambiando cosas. No puedes tener pena de muerte, vale, quitamos la pena de muerte. No puedes tener un Consejo de Seguridad, que es de los militares, que vigila si los gobiernos cumplen el espíritu de Kemal Atatürk o no. Metemos a todos los militares en la cárcel. Y en 2010 metieron a un montón a la cúpula militar, la metieron en la cárcel. Y acabaron con ese Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, han ido cumpliendo, pero Europa los mira con enorme desconfianza. Y además hay que ser consciente de una cosa, la renta per cápita de Turquía es del orden de unos $10.000. La renta per cápita media de la Unión Europea está en torno a $27.000, $28.000. ¿Cómo vas a meter a 80 millones de habitantes con una desigualdad tan enorme? Desde luego todas las ayudas se irían para allá. Un empobrecimiento de Europa seguro. Pero además hay miedo con la que está cayendo a ese Islam que está renaciendo en Turquía, ¿no? De la mano del Partido de Justicia y Caridad, que es el partido de Erdogan. Bueno, pero él lo que le preocupa es el PKK, el Partido del Kurdistán de los Trabajadores. Los kurdos están repartidos entre 4 países. Turquía, la mayoría, un poquito en Irak, como ven ahí, en Siria, perdón, bastante en Irak y no poco en Irán. A nadie le interesa que el problema kurdo se ponga patas arriba. Y ojo que esto puede terminar así, con el problema kurdo patas arriba. El caso es que los que le han hecho frente al Estado Islámico, de verdad, y han logrado pararle los pies, han sido los kurdos en sus territorios. Y Estados Unidos les está apoyando a los kurdos en Irak y está apoyando a los kurdos en Siria, contra la opinión de Turquía, que dice, estos kurdos sirios son los que acogen en su seno al partido, al PKK, que son terroristas, internacionalmente aceptados, considerados terroristas, y son los que me ponen a mí las bombas. Entonces lo que hace Turquía es, en esa zona, al oeste del río Éufrates, ven la raya del río Éufrates, no quiero a nadie armado. Al que le vea con armas ahí, yo desde mi territorio le bombardeo. Y en eso está. El problema es que los americanos están poniendo ahí asesores. Y entonces aquí puede haber más que problemas. Y están en la OTAN también, ¿no? Porque claro, es un aliado de la OTAN. Entonces encontramos aquí problema. ¿Y ahora con quién se entiende muy bien Erdogan? Se entiende muy bien con Putin. Porque Putin le ha convencido diciendo, tú querías cargarte al régimen de Bashar al-Assad porque considerabas que había estado dando un santuario al PKK. Esto se arregla fácil. Te dejamos que controles tú esa región del norte y deja que el régimen se mantenga, que a ti eso no te va ni te viene, y la perdurabilidad del régimen garantiza mis intereses, que es la base de Tartus y Latakia. Y ahora que nos hemos elevado, ya tenemos a Estados Unidos, está Arabia Saudita, que es
una potencia local. Tenemos Rusia con Putin, Estados Unidos con Trump, China en algún sitio. China en su territorio, visto desde arriba de grandes potencias, ¿cómo son ahora mismo las dinámicas? Porque esto ha cambiado en los últimos enormemente, 6 meses. Enormemente. En los tiempos de Bill Clinton, la secretaria de Estado, con la secretaria de Estado Madeleine Albright, que recordarán, Madeleine Albright acuñó un término para definir a Estados Unidos. Estados Unidos es la nación imprescindible. Sin Estados Unidos no se puede hacer nada en ninguna parte del mundo. Y era verdad, en aquella época, si tú querías resolver un problema, o acudías a Estados Unidos o no había solución. Si tú querías, por la vía que fuera, por la vía militar, por la vía diplomática, por la vía económica, Estados Unidos era la solución, si no era la solución definitiva, era la clave para resolver el problema. Hoy, el Estados Unidos de 2017 no es la nación imprescindible. Hoy, la nación imprescindible en la región del Cáucaso se llama Rusia y en Oriente Medio se llama Rusia. Hoy, las reuniones que se hacen en Astana, en la capital de Kazajistán, las convocan Rusia, Irán y Turquía. Y Estados Unidos le dicen al embajador de Astana, si te quieres dar una vuelta por aquí, pasa y te contamos cómo va esto, pero no forma parte de las claves de la solución. La solución que se está dando ahora es crear 4 zonas de seguridad para que Turquía, que tiene 2,5 millones de refugiados, pueda ir mandando a esos refugiados a esas zonas de seguridad y se puedan ir recuperando Turquía. El tema de Turquía va a ser enormemente complicado de resolver. Irak también. Irak ya está a punto de caer Mosul. Mi augurio desde hace mucho tiempo es que antes del verano Mosul habrá caído. Mi augurio para Raqqa, que es la capital en Siria del Estado Islámico, es que antes del otoño, o antes del invierno, Raqqa habrá caído. Antes del invierno. Bien, ahora, ¿eso va a ser la pacificación de Irak y la pacificación de Siria? Pues no, porque yo les estoy contando cuáles son el magma del conflicto que se subyace ahí. Quita al Estado Islámico de ahí, pero el problema sigue. El Estado Islámico se ha metido ahí porque hay un problema que a él le favorecía. Como no arreglemos el magma del problema, pues eso va a estar en ebullición permanentemente. Entonces, ¿qué papel juega Rusia? Vital. ¿Cuándo ha cambiado? El Estado Islámico ha estado ganando territorio, ¿hasta cuándo? Hasta una fecha que yo se la doy. 30 de septiembre de 2015. ¿Qué pasó el 30 de septiembre de 2015? Que Rusia ve que va a caer Alepo, esa ciudad que está ahí cerca de las rayas azules, que es la segunda ciudad de Siria, y ve que va a caer en manos del Estado Islámico, en manos del Daesh. Y eso hubiera dejado expedito el camino hacia Latakia. ¿Qué hay en Latakia? El aeropuerto más cercano a la base de Tartus, que es una base naval. La única base naval que pueden utilizar los rusos en todo el Mediterráneo. Por lo tanto, una base naval importante. Era muy pequeñita, pero era una base importante. ¿Qué hace Estados Unidos? Ve que va a caer Alepo y a continuación Latakia y le dice a Bashar al-Assad, invítame a participar en esta guerra. Rusia. ¿He dicho otra cosa? Estados Unidos. No, Rusia. Invítame a participar en este tema, que además tenemos un convenio de colaboración, y yo iré. Y el 30 de septiembre llega Putin con sus tropas y pone tropas sobre el terreno. ¿Dónde? ¿Para combatir? No, para proteger Latakia, Tartus y la zona donde vive el gobierno, en Damasco, donde está el gobierno de Bashar al-Assad. Y a partir de ahí se pone de acuerdo, a la hora de bombardear Rusia, se pone de acuerdo con las tropas de Bashar al-Assad. Oye, yo bombardeo el barrio X de Alepo y tú, cuando esté limpito, ya esté todo machacado, entras con tus tropas y te quedas ya allí, ya no te mueves. ¿Por qué no había logrado ese efecto de los Estados Unidos, los aliados? Porque Estados Unidos está bombardeando en Siria, pero sin la autorización de Siria, y no está coordinado con las tropas. Luego debilitas, machacas al Estado Islámico, pero no hay nadie que luego ocupe ese territorio. Y volvemos al principio de mi exposición. La clave está en el control del territorio. El
territorio te permite decir, el Estado Islámico ha llegado a controlar 8 millones de personas. Y tú automáticamente dices, vamos a ver, todo el que tenga entre 18 y 30 años queda movilizado para la guerra. Y cuando uno dice, no, yo soy pacifista, es que yo esto, córtale el cuello. Se le corta el cuello y dice, el siguiente, ¿tienes algo que alegar? No tengo nada que alegar. Estaba deseando que me llames. Me caen fatal los pacifistas, ¿no? Claro, pero claro, la cabeza se la ponen enfrente de su casa en la valla, puesta allí, y el cuerpo para que se amojame al sol, y ya todo el mundo que lo ve eso tiene claro cómo funciona esto. Tiene unos magníficos vídeos, productoras, tiene 6 productoras. Es que han ido productores europeos allí. ¿Qué va? ¿Qué va? El que va allí el europeo que va allí es un hombre con poca cultura, generalmente, con poco nivel. Es que en Mosul había productoras de cine y de vídeo, y les han convencido por el mismo procedimiento. ¿Tú quieres estar conmigo o quieres que te corte el cuello? Yo tengo unas ideas me dedicaba a los niños, pero tengo unas ideas ahora para vídeos de esto. El vídeo en el que queman al piloto jordano dura 24 minutos. Y lo que ustedes han visto es casi el final de esa película. Y es un vídeo no hecho para los occidentales, es un vídeo hecho para los propios musulmanes de allí, para demostrarles que ellos están aplicando la ley, ¿no? Sale el rey Abdalá y Obama hablando, hablando unas fotos en las que están juntos. Aquí están acordando que van a bombardear los dos sobre nuestros niños. Y luego empiezan los bombardeos y salen cadáveres de niños partidos por la mitad. El piloto este es el que ha matado a este niño. Después ya viene la captura del piloto, le sientan con un mono butano, le sientan en el tribunal y él reconoce que fue el toro que mató a Manolete. Que sí, que estuvo bombardeando. Y luego al final, pues él da un paseo por todas las ruinas, le meten en la jaula y lo queman vivo. Y le queman vivo porque él, ¿qué ha hecho? Porque funciona para ellos, para los salafistas, la ley, la sharia contiene la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Tú has matado con tus bombas incendiarias, con tus bombas a los niños, tú tienes que morir por la misma procedimiento. Por eso le queman vivo. Y luego empiezan a salir ya todas las fichas de todos los pilotos jordanos que ellos tienen controlados. Teniente fulanito, de tantos años, nació en tal sitio, de padre fulano, y sale al final. Todo el que conozca pilotos que están bombardeando contra nuestros niños tiene la obligación de... Claro, eso sí que a una familia jordana que ve a su hijo puesto allí, aunque no sea el que hayan quemado vivo, le ve allí identificado y dice, joder, qué nudo se me hace en la garganta. Ese es el vídeo. El vídeo va para ellos, no es para nosotros. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha hecho que Rusia cambie todo esto? Les voy a poner un ejemplo y ya pasamos a otra pregunta. Cuando se produce el atentado, el primer atentado que el Daesh solo se había preocupado de atacar, de conquistar territorio y mantenerlo. Cambia con Al-Qaeda. Al-Qaeda en sus revistas y en sus redes sociales invitaba a ir a combatir a los mujahidines del mundo entero. Al-Qaeda no hace exactamente eso. Al-Qaeda dice, oye, todos los varones tienen que cumplir con la yihad, venirse a combatir. Y todas las mujeres tienen que vivir en el califato con sus hijos, tener hijos y fortalecer el califato. Al-Qaeda nunca había reclutado a ninguna mujer y estos señores han reclutado a un montón de chicas jóvenes que las han prometido ser las novias, las parejas, las esposas de esos mujahidines. Claro, al mujahidín esto ha sido un sistema de reclutamiento fantástico. ¿Por qué? Primero, porque con el WhatsApp y las redes sociales tú en Ceuta, estás hablando con tu primo que está combatiendo en Siria por la noche. Pues hoy, fenomenal, y ahora tengo ya una nueva esposa, una chica que te pasas de guapa y tal, y aquí... Y entonces el otro dice, joder, es que esto me estoy perdiendo el hacer la yihad, lo mismo Abu Bakr al-Baghdadi, el califa Ibrahim, lo mismo es el Mahdi. Saben que el Mahdi será, según la tradición, la Sunna, será el enviado, el último imán, que dará la batalla en Davik, por eso su revista se llamaba Davik, que está al norte de Siria,
y derrotará a los cristianos y de ahí ya nacerá el califato universal. Bueno, y dices, si ellos, había mucha gente que decía, es que el califa Ibrahim Ibrahim por cierto es Abraham, el padre del pueblo árabe, si este está conquistando a la velocidad que conquista este territorio, es que no ha habido ningún califa, nadie que haya conquistado en tan poco tiempo tanto territorio. A ver si este va a ser el Mahdi, y me lo estoy perdiendo. Y además me estoy perdiendo la fiesta de las huríes. Así que ese sistema ha hecho que mientras Al-Qaeda necesitaba muchos meses para convencerle a un señor de que tenía que ir a hacer la yihad y lo tenía que hacer en base a la religión, estos le dan un toque a la religión, claro, eso es imprescindible, pero le están ofreciendo una chica estupenda, pagarle, se les paga a todo combatiente y a ellas también cobran, porque claro, tienen fondos, tienen fuente de suministro. Bueno, cuando Rusia les empieza a combatir a ellos ponen la bomba y derriban un avión en la península de Sinai. Y a continuación, el día 13 de noviembre de 2015, atacan la sala Bataclan. Es el primer atentado del Estado Islámico. No hay que confundir, por ejemplo, con el Charlie Hebdo, eso es de Al-Qaeda. El primer atentado en Europa del Estado Islámico es el de la sala Bataclan. Bueno, y automáticamente el presidente Hollande dice, señores, esto de haberles permitido que vendan petróleo, que vendan en el mercado negro, porque de alguna manera se les estaba permitiendo, pues para que la población no sufriera demasiado y no se uniera a ellos. El 21% de los sirios está encantado con el Estado Islámico. Ojo, esto no lo podemos perder de vista. Total, que se les había dejado todo aquello que dañaba a la vida de la población, de alguna manera no se había atacado. Entre ellos, los camiones, de 200 camiones diarios de petróleo que salían para Turquía para el mercado negro. Hollande dijo, se acabó. Ni población ni nada. Yo quiero cortar las fuentes de financiación. Así que a los 2 o 3 días, Estados Unidos mandó un avión, cuando estaban los camiones en pleno recorrido, y tiró unas octavillas, en árabe y en inglés, diciéndole a los conductores, bájese usted del camión porque vamos a bombardear su camión. Se baja el camión y a los 5 minutos pasa otros cuantos aviones y se cargan todos los camiones. Consecuencias de esta forma de proceder, pues que el conductor cobraba $300 por viaje. Desde ese momento, 1.500. Porque, oye, tampoco mataban a nadie. A los pocos días interviene Rusia. ¿Qué hace Rusia? Lo mismo, caravana de camiones, no lanza octavillas, sin octavillas, y se carga camiones y conductores. ¿A cuánto sube la cuota? A nada, porque ya no hay nadie que quiera llevar un camión. Se acabó el corte de suministro. Claro, esto claro, dice, oiga, los derechos humanos, esos son civiles, sí, pero a Putin eso no se le exige lo mismo que a los americanos, nadie le pide cuentas en ese aspecto, pero la realidad es que él ha cambiado, los rusos han cambiado el efecto, ha dado la vuelta a la tortilla. De un Estado Islámico que iba ganando territorio día sí día no, han pasado a perder territorio. Ahora están a punto ya de perder todo. Y ha sido Rusia la que lo ha logrado. Y termino, si me permites, dando 2 pinceladas de qué ha ganado Rusia. Rusia es la triunfadora, por el momento. De los demás no sabemos. ¿Por qué ha ganado? Porque Tartus era una base pequeñita. Ahí no cabía, aquí hay algún marino, no cabía ni medio buque. Pero bueno, oye, era una base y podías ir a repostar allí, atracar fuera del puerto. Bueno, durante la guerra han construido un muelle para 5 grandes barcos. Y ahora están construyendo otro muelle para 6 grandes barcos. 11 barcos. Bien. ¿Y qué más ha ganado? Pues ha ganado que han firmado un acuerdo entre el régimen de Bashar al-Assad y Putin, por el cual le cede la soberanía de la base durante 49 años. Eso no se había visto en la vida. Las bases que hay en España jamás han sido de soberanía americana. Donde están los americanos no tienen soberanía. O sea, tienen el uso en unas bases, en unas condiciones. En Rota, cualquier cosa que quieran hacer tienen que pedir permiso para todo. Para todo. Y desde luego no puedes construir. Voy a poner aquí un edificio de 3 plantas. No, me tiene que pedir permiso a mí, y si el urbanismo de aquí dice que es de una, y si se lo autorizo, es de una. Y ya está.
No, allí como es soberanía pueden hacer lo que les dé la gana, por 49 años. Pero no tenían aeropuerto, la base no es aeronaval y necesita un aeropuerto. ¿El del ataque es el más cercano? Pues nos quedamos el uso, también el derecho de uso del aeropuerto del ataque. Ahí no es soberanía, es un aeropuerto de uso civil y militar. ¿Quién ha ganado ya con esta guerra? Rusia. Rusia es la nación imprescindible, Rusia tiene una base ahora magnífica, ya desde que tiene esa base en condiciones. El único portaaviones que tiene, el Alexander Kurnesov, no lo tenía antes ahí porque no había forma y qué hacemos con él, y lo han metido en el Mediterráneo. Yo te quería, vamos, Mal de tiempo. no mal, ¿no? Bien, porque lo hemos aprovechado muy bien, pero bueno, el tiempo es implacable. Entonces me gustaría hacerte dos preguntas muy rápidas, porque creo que son temas que tenemos que tocar. Contesto. Pero también tenemos que bebernos un vino, con lo cual pues yo creo que vamos a poderlo cuadrar. La primera tiene que ver con una cosa de ayer, que es lo que ha pasado con Arabia Saudita y Qatar. Bueno, pues aquí hemos leído un montón de explicaciones de si era por Irán, era por los hermanos musulmanes, en un tuit que es lo que ha pasado allí. Qatar es un país muy pequeñito, 400.000 habitantes con pasaporte catarí, 2 millones de habitantes viviendo en Qatar, que es la caja de los hermanos musulmanes de todo el mundo. Los hermanos musulmanes están fundamentalmente en Egipto, en Túnez, el partido del Nasdaq son hermanos musulmanes, Hamas en Palestina, ellos dan dinero, alimentan a todos estos grupos. ¿Qué ocurre? Que le están haciendo sombra al liderazgo de Arabia Saudita. Y sobre todo eso se ha visto muy claramente en Egipto. En Egipto recordarán que Morsi, el anterior presidente, era hermano musulmán. Le da un golpe de Estado el general al-Sisi y lo primero que hace es echar a Al Jazeera. Al Jazeera es la televisión catarí, la más popular entre el mundo árabe, pero es una televisión catarí. Los echa, expulsa, rompe relaciones con Qatar porque coge a los hermanos musulmanes y les declara ilegales. Quien le está dando dinero ahora y convierte en su aliado natural de Egipto es Arabia Saudí. 2/3 partes de los árabes viven en Egipto, por lo tanto Egipto es un país muy importante, aunque no sea hoy una potencia. Arabia Saudí tiene relativamente no muchos habitantes, pero es el país del dinero. Le da cada año 1.000 millones a Egipto. ¿Qué ocurre? Pues que ese hacerle sombra y comerle el terreno ha llegado un momento que se lo ha llegado a comer también en el Yemen. Y en el Yemen ya les he contado que Arabia Saudí se juega ser o no ser, porque no podría exportar petróleo. Entonces aquí es donde ha llegado, suma lo de Egipto y lo de Yemen, hasta aquí hemos llegado. Y ya había roto relaciones, o sea, ya había retirado el embajador. Lo que ha hecho ahora ha ido mucho más lejos. Queda prohibido sobrevolar que Qatar Airlines o que cualquier avión que salga de Qatar aterrice en Riad. Y queda prohibido que Qatar Airlines sobrevuele Arabia Saudí. Echen un vistazo al mapa y esto es un palo enorme para Qatar. Esto es un palo enorme. Qatar es un país al que hay que seguir. Son 400.000 personas, muy poquitos, pero con una influencia en el mundo tremenda, tremenda. Luego la otra pregunta que te quería hacer, porque ahora está menos el protagonismo ahí, pero bueno, ha tenido también su momento, es Corea del Norte, ¿no? Esa gran incógnita. Y que se sabe que hay en Corea. Sí. ¿Tienen capacidad nuclear? Corea del Norte, saben que en el año 50 se declara una guerra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados deciden partir la península de Corea. Un Corea del Norte comunista del lado de Rusia y un Corea del Sur capitalista, democrático del lado de los Estados Unidos. En el año 50, casi recién terminada la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte ataca Corea del Sur, buscando la reunificación bajo su sistema de vida, que es el comunista. Y hay que esto mirarlo con cuidado, porque Seúl está muy pegada a la frontera, al paralelo 38 entre las dos Coreas.
Interviene inmediatamente Estados Unidos, que estuvo, el general MacArthur quiso tirar la bomba atómica, no le dejaron tirar la bomba atómica, y la guerra no terminó. La guerra se decretó un alto el fuego y así estamos hasta hoy. No ha terminado la guerra está en un alto el fuego. ¿Qué ocurre? Que el régimen que hay al norte, el régimen de Kim Jong-un, es un régimen comunista hereditario, ya va por el nieto, con un pueblo totalmente empobrecido. Fíjense que los recursos naturales, la riqueza en los recursos naturales está en el norte, no está en el sur, pero el sur ha crecido de la mano de la tecnología. El sur puede tener ahora una renta per cápita más o menos como la de España, que para un país asiático eso es tremendo, mientras que al norte se mueren de hambre. Se mueren. Tienen su sistema para enseñarte lo bonito de Pyongyang, pero lo están pasando muy mal. Pero por otro lado, lo más importante es que el régimen se considera amenazado, el propio régimen. ¿Cuál es la forma que tiene un régimen autoritario de consolidarse? Solo hay una. Estamos en guerra, nos van a atacar mañana y entonces todo el pueblo automáticamente ¡pum!, se aglutina en torno al líder. Esto ha sido siempre así. No quiero citar otros países, pero pueden las teorías de Carl Schmitt, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué han hecho? Dice, bueno, pero esto no nos da de comer. Para que me den de comer, yo lo que tengo que hacer es poner en jaque a la comunidad internacional. Entonces, lo que hizo fue, a través de un pakistaní, Khan, que es un hombre que se dedicó a exportar la bomba, a enseñar cómo se fabricaba la bomba atómica. Por cierto, lo aprendió en Europa, de la mano de Areva, de una empresa europea. Pues él se robó los planos de las centrales nucleares francesas y luego es el que desarrolló la bomba atómica para Pakistán y después dijo, pues yo le vendo la bomba atómica pues irá a Libia, a Corea del Norte. Esto lo sabemos por Libia, porque Gaddafi, cuando volvió a la comunidad internacional, contó todo este tema. Bueno, ellos se han puesto a fabricar la bomba atómica. ¿Qué hace al fabricar la bomba atómica? Amenaza. Y dice, vamos a ver, si estáis pensando en crear una oposición aquí dentro y que caiga el régimen, quitároslo de la cabeza. Antes emplearía yo la bomba atómica. Segundo, para que no siga haciendo bombas atómicas, sentémonos y ya os digo yo lo que me tenéis que pagar. Es un chantaje puro y duro. Entonces hay que meterle petróleo, hay que meterle arroz, hay que meterle todo. Su aliado es China. China tampoco está muy contenta con él. Pero China dice, bueno, vamos a ver, entre el Kim Jong-un o que toda la península de Corea sea estadounidense, casi prefiero a Kim Jong-un y yo ya trataré de controlarlo. Pero tener la bomba atómica no es suficiente. Uno, si tiene la flecha, está muy bien, pero necesita el arco. El arco para los pobres, son los misiles balísticos intercontinentales, porque el arco caro son los submarinos nucleares con capacidad para lanzar proyectiles con cabeza nuclear, o los bombardeos estratégicos capaces de volar a muchísima altura. Eso solo lo pueden tener las grandes potencias. Entonces, misiles balísticos intercontinentales. Pues ellos, a partir de un misil ruso, el Scud-D, han ido trabajando y desarrollando misiles. Cada vez que ven ustedes un lanzamiento de un misil, le está mandando un mensaje a Estados Unidos y a los países limítrofes diciendo, tenéis que darme algo. Primero, no me toquéis las narices internamente. Y segundo, va a llegar un momento en que voy a tener la bomba, el arco para lanzar la bomba incluso a Estados Unidos. No la tiene. Hoy no tiene ese arco. Hoy lo más que alcanza pues deben de ser cercano a los 700 kilómetros. Pero oye, a Japón y a Corea del Sur ya tiene. Entonces, estas bravuconadas del régimen, el régimen es que es muy particular. Un señor que es una familia, que fusila a su tío porque le considera un traidor y le fusila con un cañón antiaéreo de un cañonazo, pues ¿qué quieren que les diga? Es un hombre muy particular. Entonces, la solución está en China. Es decir, a China, hombre, pero a este hombre hay que moderarlo. Y China te dice, bueno, sí, pero tampoco me gusta lo que haces tú. Sí, y ahí estamos. Hay que ponerse de acuerdo.
Bueno, ya sí que no nos da más tiempo porque estos señores tengan que dormir. Digo yo, salvo que os aquí... Pero ha sido fantástico y la verdad es que ha sido una utilización magnífica del tiempo. Yo me gustaría decirte primero que nos hace falta otra sesión porque nos hemos dejado un montón de cosas. Yo no sé si estarás escribiendo algún libro, que seguramente... Estoy escribiendo uno de geopolítica. Que seguramente sí. Entonces, bueno, pues si no tarda mucho con el libro y si tarda un poco podemos hacer otra cosa antes del libro. Y yo creo que además me gustaría decirte y decir que desde luego yo como español me siento muy orgulloso de teneros al ejército y que además que estéis enfocados, pues como estéis enfocados para protegernos en una labor que es tremendamente ingrata porque desgraciadamente no se valora lo suficiente. Entonces, bueno, pues aprovecho que estoy aquí sentado contigo y lo digo. Y por ti y por el ejército español lo que pido es un gran aplauso al público.